Muy bien, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión magistral dentro de nuestro programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Como ya es costumbre, tenemos siempre el grato momento de escuchar a grandes voces calificadas en temas de derechos humanos y me da muchísimo gusto darle particularmente la bienvenida a la maestra Jessica Janet Pérez Carreón, quien nos disertará hoy un tema muy interesante sobre la no discriminación, parte fundamental de los derechos humanos, un tema en la agenda pública, pues, que casi todas las entidades federativas han tenido este tipo de abusos, de excesos, y que pues por supuesto habrá que erradicar, y bueno, no se diga también en el ámbito internacional, un tema que ha generado una gran ocupación y preocupación también por los países para entenderla, para conocerla, para poder saber cuáles son sus consecuencias. Y en este caso, pues le voy antes de darle el uso de la voz a nuestra invitada, procederé a dar lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestra invitada de honor. La maestra Jessica Janet Pérez Carreón, ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, obtuvo el máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Universidad Alcalá de Henares, en España. Asimismo, ha impartido diversas cátedras en temas relacionados con los derechos humanos en varias universidades, y desde 2002 se ha dedicado a la defensa, promoción, protección de los derechos humanos, siendo actualmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida. Eh, bueno, pues Jessica, te cedemos el uso de la voz, no sin antes nuevamente agradecerte que nos acompañes. Adelante, por favor, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la deferencia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy aquí con todas y todos ustedes compartiendo pues una reflexión sobre el tema de la no discriminación, que pues es un tema medular y fundamental en la operación del derecho, ¿verdad? Es de donde debería de surgir o debería de ser el parámetro desde que se legisla hasta cuando se aplica el derecho a los casos concretos. Nada más, no sé si me ayudes, doctor, a precisar el tiempo de la presentación. Podríamos poner, si quieres, una hora expositiva, y si cerramos para ver si hay algunas preguntas al final. ¿Sí? Perfecto, ¿De acuerdo? muchísimas Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, pues reitero el agradecimiento y sin más, pues sé que es un tiempo valioso el que empleo. El tiempo siempre es valioso, ¿verdad? Entonces, pues hay que aprovecharlo, el que estamos empleando el día de hoy aquí para la reflexión en el tema de la no discriminación. Fíjense que es un tema que en lo particular y para las personas que nos dedicamos al tema de derechos humanos, como les decía yo, pues es un tema toral y fundamental y en estricto sentido o viéndolo pues de una manera práctica, si realmente toda la política pública y desde que se diseñan las legislaciones, las reformas y todo, de verdad atendiéramos a los temas de igualdad material, real y no discriminación, pues creo que avanzaríamos mucho más en el país, incluso también en la aplicación del derecho. Creo que actualmente se están haciendo como grandes avances en el tema, incluso en la aplicación y en la operación. Se está avanzando mucho. Luego, socialmente, nos cuesta trabajo comprenderlo. Hablamos incluso de diferentes tipos de discriminación. A mí hace unos días me preguntaban ¿y qué opina de la discriminación inversa? Y yo hasta dije, ay, caray, pues esa ni siquiera la he escuchado. Pues la googleé, ¿verdad? Así rápido, pues qué es la discriminación inversa. Y entonces decía, pues no páginas oficiales, obviamente, pero decía, es la que sufren las mayorías. Bueno, entonces ya de ahí dije, ok, no estamos hablando de discriminación en sí misma, sino de este sentimiento que luego la sociedad pudiera llegar a tener cuando se emplean políticas públicas, acciones afirmativas, que son para equilibrar o nivelar los planos de desigualdad que históricamente hemos venido generando social y estructuralmente a determinados grupos de la sociedad. Entonces, por eso les digo que también es un tema que
desde la sociedad nos cuesta trabajo comprender, porque también tiene que ver mucho con las estructuras sociales que venimos arrastrando de todos los tiempos, ¿no? Estereotipos, roles de género, prejuicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues quisiera comenzar, bueno, con esta reflexión y pues sí será importante, ¿verdad? El tema de la no discriminación que está en nuestro propio artículo primero de la Constitución, que yo no les voy a venir a hablar como del tema de derechos, solo retomaré algunos conceptos que están en algunos instrumentos, porque bueno, pues entiendo todas y todos están ya pues en un nivel académico de doctorado, pero los retomaré para hacer la reflexión a la que quiero llegar, ¿no? Pues desde el artículo primero, en sus primeros párrafos, nuestra Constitución establece como prohibición la discriminación, ¿no? Dice, queda prohibida toda la discriminación motivada en y enlista algunas categorías, ¿no? Dice origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, y remata diciendo, o cualquier otra. Es decir, lo que enlista el artículo primero de nuestra Constitución, pues son algunas categorías o algunas condiciones que históricamente ya hemos identificado como, por estas situaciones, a veces o generalmente las personas son discriminadas, ¿no? Es decir, tenemos identificado que las personas mayores de edad, lo que llamamos adultos mayores o adultas mayores, pues ya sufren un grado de discriminación. Tenemos como plenamente conciencia de que las personas con discapacidad pues también se encuentran en una desventaja. Se encuentran en una situación de desventaja y entonces ya también tenemos como plenamente identificada que esa condición también puede generar discapacidad. Pero entonces, a lo que voy es, si la Constitución remata o cualquier otra condición o situación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, pues entonces también esa discriminación está prohibida. Entonces, vamos, pues esta lista que nos presenta el artículo primero es meramente una enunciación de lo que ya tenemos identificado, pero abre la posibilidad a cualquier otra situación. ¿Cuáles serían las condiciones para considerar que una distinción es discriminatoria de acuerdo a nuestra Constitución? Ahorita les voy a hacer unas reflexiones que hace la Corte Interamericana, pues que primero atente contra la dignidad de las personas y que el objeto de esta distinción sea anular o menoscabar los derechos y las libertades. Luego, sí tenemos como mucha interpretación que vamos a analizar aquí también, porque luego se interpreta, no, pues es que las acciones afirmativas que se implementan también menoscaban los derechos de algunas personas. Ajá, sí, pero son proporcionales y atienden a un objetivo y demás. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Continúa o no continúa, pues prevé el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, ¿no? Que todas las personas somos iguales ante la ley y dice que sin distinción tenemos igual protección del derecho ante la ley, ¿no? Y de que tenemos la protección contra toda discriminación que se inflinja o que provoque la discriminación. Es decir, bueno, y en la Declaración Americana de Derechos Humanos también está previsto, aunque no como con un tema tan expreso como en la Constitución, pero ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ya como sus interpretaciones para llegar a la conclusión de que pues los estados, cuando adoptan la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de las Personas, establecen ahí, hay dos disposiciones, bueno, en la Declaración Americana, entre el artículo primero, el 17, el 24 y el 27, se puede sobreentender que la discriminación está prohibida. Habla, entre todos estos artículos, hablan primero de las obligaciones que tiene el Estado de respetar los derechos de todas las personas sin discriminación. Habla de la igualdad ante la ley, habla de cuando pueden darse la suspensión de las obligaciones de los estados que forman parte de esta Declaración Universal. Dice, bueno, si el país está atravesando por una situación de emergencia, pues se van a suspender sus obligaciones, un poco como la suspensión de garantías que prevé nuestra Constitución, que tiene reglas específicas. Pues en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos también se prevé la suspensión de las obligaciones de los estados a respetarlas bajo características específicas. Y ahí también pone el parámetro sin discriminación, es decir, no podrá un estado decir, bueno, vamos a suspender la obligación de garantizar los derechos
solo de las personas de la tercera edad, porque como estamos en el país bien pobre, pues a las personas de la tercera edad, pues no les vamos a dar política pública ni de ningún tipo, ¿no? Porque ahí estaría implícita una discriminación. Entonces, bueno, de todas estas disposiciones, tanto nacionales como internacionales, claro que hay muchísimas más. Pero entre la Constitución mexicana, que además pues es la ley que nos rige en México, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues es la norma base, que por cierto, este año está de cumpleaños, bueno, todos los años está de cumpleaños, ¿verdad? Pero este año cumple su 75 aniversario. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sí es un tratado en el que los estados partes podemos decidir participar o no, ¿verdad? Aquí sí no es una declaración, no está aquí, pues si quieres, fírmalo y te comprometes a las obligaciones, y si no, pues no, pues si México ha dicho que sí, ¿no? Y muchos otros países que pertenecemos a los estados americanos, a la OEA. Entonces, pues en atención a esto, pues ya, jurídicamente estamos en una posición de que el Estado o los estados asumen la obligación de respetar, ¿no?, la igualdad ante la ley de las personas, de no discriminar y no hacer leyes que discriminen, y que pues en nuestro ordenamiento jurídico nacional pues también está previsto en nuestra Carta Magna, ¿no? Y luego pues claro, hay tratados internacionales específicos sobre discriminación, sobre la prohibición de discriminación, tratados específicos sobre grupos que les llamamos en un tiempo vulnerables, luego en situación de vulnerabilidad, ahora de atención prioritaria, que justamente pues prevén algunas disposiciones para tratar de eliminar las brechas que tenemos de distinción en el acceso a nuestros derechos. Entonces, pues, si de todos estos artículos parten, o todas estas disposiciones parten de que las personas somos iguales, ¿no?, pues vale la pena que cuando analizamos la prohibición de discriminación y los temas de igualdad, pues reflexionemos qué es lo que tenemos que entender por igualdad, ¿no? Por ejemplo, nuestro artículo primero de la Constitución, en su primer párrafo, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados. Todas las personas que están en territorio mexicano. No distingue si nacionales, si no nacionales, si con un estatus migratorio regular. No hace distinciones. Dice en el territorio mexicano, ¿no?, partiendo de ahí. Y luego en el artículo cuarto se refiere a la igualdad, pero solo en cuestión de género, ¿no? Y dice el hombre y la mujer, el hombre y el varón es lo mismo, ¿eh? El hombre y la mujer, o el varón y la mujer, algo así, pues son iguales ante la ley, ¿no? Pero entonces en esta sociedad tuvimos que hacer el análisis de qué es lo que íbamos a entender por igualdad, ¿no? Porque luego también en la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, pues todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente. Entonces, la igualdad, pues también es un derecho que está reconocido en diferentes ordenamientos jurídicos, pero ¿qué debemos entender por igualdad, no? Cuando empezó el movimiento feminista, era mucho de lo que se decía, pues es que el hombre y la mujer somos iguales, ¿no? Y lo decía, no somos iguales. Lo importante es que nos reconozcan las diferencias. Entonces, pues, ¿qué es la igualdad? ¿O cómo tenemos que entender la igualdad si estamos hablando de la aplicación de derechos, sobre todo de derechos humanos? ¿Cómo debemos de entender la igualdad? Ahí está un tema importante en la reflexión de derechos humanos, ¿no? Bueno, traigo aquí algunas otras notas de otros artículos que proclaman la igualdad y la prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, en los diferentes ordenamientos se habla como de estas disposiciones. Todas las personas somos iguales. Luego, iguales ante la ley. Luego, también se ha abordado el tema de equidad. Y luego, pues, de que no somos iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender por igualdad? Porque evidentemente las personas, en un estricto sentido, en una igualdad formal, pues, o real, pues, o no somos iguales, ¿verdad? Somos diferentes. A ver, simplemente hablando entre hombres y mujeres, sí somos diferentes. Tenemos que ser tratados por el derecho igual o diferentes. ¿Y qué es lo que nos lleva a la igualdad? ¿No? Aquí les hago la pregunta y empiecen a darle vueltas, ¿no? Que si en el tema del feminismo era, pues hombres y mujeres somos iguales, pero luego decíamos, no, pues no somos iguales, somos diferentes. Y tenemos historia atrás diferente. Tenemos condiciones
que nos han condicionado de manera diferente para el acceso y el ejercicio de nuestros derechos. Así, llanamente, las mujeres no podíamos votar ni ser votadas en elecciones públicas hasta hace 60 años aprox. Entonces, no traemos una historia de igualdad detrás, ¿verdad? Entonces, pues la ley nos debería de tratar igual o no. Ese es el punto. O tendría que haber algunas diferencias de trato en atención a algunas condiciones para entonces poder estar hablando de igualdad y de no discriminación. Porque si seguimos con lo mismo, pues entonces a lo mejor estamos hablando de una perpetuación de una discriminación histórica y estructural. ¿Mm? Como todos estos, ahí vamos con todos estos conceptos. Pero entonces, ¿la ley nos debe de mirar a todas las personas por igual? ¿O la ley tendrá que mirarnos con las diferencias que tenemos y atender esas diferencias? Ustedes, si yo les digo la figura de Temis, ¿no? La figura con la que representamos al derecho, pues, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo nos representan a Temis o a la justicia? Es una mujer con los ojos vendados, con una balanza. Y yo me pregunto, yo que me dedico a estos temas, digo, ¿de verdad la justicia tendrá que ser ciega? ¿O sí tendrá que ver a quién está aplicándole el derecho, a quién le está aplicando la justicia? Tendrá que incluso ver casi con lupa cuáles son las diferencias de las personas y si de verdad hay una, por ejemplo, igualdad procesal cuando se aplica el derecho a los casos concretos o no, o si debe de aplicar algunos tratos diferenciados para justamente buscar esta igualdad, ¿no? Ahora no sé si a ustedes les ha tocado leer estas sentencias ay, se me fue, lo tenía aquí, de lenguaje de fácil lectura. Las sentencias de fácil lectura, pues, ¿qué es esto? Son ajustes, ¿no? Es la misma sentencia, hay una sentencia fundada, motivada, para quienes son abogadas y abogados, pues es una cosa de fundar y motivar y va y viene y la sentencia dice y luego vuelve a decir y luego retoma y lo que dijo y tal. Y a quienes, incluso para quienes nos dedicamos al derecho, a veces hasta nos cuesta un poco trabajo entender las sentencias o si ya lo tenemos así como muy pulido, hasta nos brincamos párrafos, ¿no? Decimos, esto, a ver, vámonos hasta a dónde resuelven el fondo, ¿no? Y pues las sentencias de fácil lectura están pensadas para que todas las personas las puedan leer. No sé si les ha tocado leer alguna sentencia que está dirigido a una niña o a un niño o a una persona adolescente. Y entonces las jueces y los jueces lo hacen platicado. Hola, soy tu juez. Yo te escuché y tú dijiste y tu mamá dijo y tu papá dijo, por lo que yo resuelvo lo siguiente, en 2 páginas. Y es la sentencia. Bueno, eso es cuando en la aplicación del derecho se mira la diferencia, ¿no? Y se mira que si le estoy resolviendo su situación, por ejemplo, de custodia a una niña, pues no va a tener la misma comprensión de lectura la mamá y el papá, los abogados y las abogadas de las partes y la niña a quien está dirigida la sentencia o de quien está resolviendo o a quien le está resolviendo su situación, ¿no? Incluso, no sé si alguno ha explorado el tema de los protocolos para juzgar que ha emitido la Corte ya varios con perspectiva de, entonces, género, tiene de diversidad, tiene de personas en movilidad, de migrantes, y no recuerdo, pero no es más que esto, es como decirle a las personas operadoras del derecho, mira las diferencias, atiende a que las personas somos diferentes, ¿no? Y fíjense, la representación que tenemos de Temis actualmente viene desde las épocas romanas y en las primeras monedas romanas, porque a mí este tema pues hubo un momento, ¿verdad? Como todo, no se la vive uno analizando todo, pero un día yo dije, ¿y por qué la justicia es ciega? Y entonces, pues por curiosa, ¿verdad? Entonces también me metí a Google, que es mi buscador de elección, y digo, a ver, ¿cómo ha sido representada Temis en la historia? Pues no siempre ha sido representada con los ojos vendados. Las primeras romanas que la representaban sí tenía una espada en una mano, una balanza en la otra, pero tenía los ojos descubiertos, ¿no? Ahora se le representa ciega desde finales del siglo XV. A partir del siglo XV fue que se le empezó a representar ciega.
Ya, pues ya desde allá la tenemos. Pero entonces, no siempre había sido ciega. A ver, pero es que también las sociedades nos movemos y tenemos cosmovisiones de vida diferente, ¿no? Yo como en este tema de derechos humanos siempre pongo este ejemplo. A ver, no todo lo que está en las leyes y la manera en la que están en las leyes responden en todo momento a las sociedades. Y no con eso quiero decir que son incorrectas o correctas, simplemente las sociedades cambiamos, tenemos cosmovisiones de vida diferente, entendemos muchas situaciones de manera diferente y entonces las leyes pues nos dejan de representar. O sea, empezamos a sentir que esas leyes deberían de ser diferentes para representar mejor nuestros intereses y nuestras cosmovisiones de vida. Y no porque está en la ley, entonces es legal y es inamovible. El tema de derechos humanos justamente trata de estar moviendo las leyes, ¿no? El status quo de las leyes, para que responda a las sociedades y a cómo las sociedades nos movemos. Y yo el que les decía, siempre me gusta poner este ejemplo, a ver, la esclavitud, pues, un tiempo fue legal y socialmente era bien vista. Ahora nos parece una aberración. Pero entonces, si no cambiáramos el status quo de las leyes, porque las leyes dicen así, y porque pues si están así, pues entonces está bien, pues entonces, pues seríamos una sociedad que seguiríamos teniendo la esclavitud, pues como algo vigente y legal. Pero no es así, las sociedades nos movemos y en ese movimiento empezamos a demandar que se hagan cambios tanto en las estructuras gubernamentales como en las legislaciones, como en las políticas públicas que se adoptan. Y en el tema de la igualdad y no discriminación, es un tema que se ha movido muchísimo o que la sociedad ha movido muchísimo, incluso para la identificación de los grupos de atención prioritaria. Ustedes han escuchado varios términos, ¿no? Ya les decía yo, de grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. También hemos escuchado respecto de las personas con discapacidad, hemos escuchado discapacitadas, minusválidas, capacidades diferentes, y ahora estamos en el de personas con discapacidad, porque hemos entendido de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad históricamente, también si nos vamos a la antigua Grecia, a ver, ¿y las sociedades de qué vivían? ¿Cuál era el éxito de las sociedades? La conquista. ¿Y cómo llegaban a las conquistas? Pues a través de las guerras. Entonces, ¿qué población o qué personas eran valiosas para las sociedades? Las que podían ir a la guerra o las que podían cuidar a sus personas guerreras. Y entonces, pues las que no iban a la guerra o no podían cuidar a sus personas guerreras, pues eran personas que no les eran útiles. Y no que no les eran útiles, sino que pues eran desechables, ¿no? En la antigua Grecia incluso había, se me olvidó ahorita cómo se llama, pero era un cerro en donde arrojaban a las personas con una evidente discapacidad al momento de su nacimiento. Había como todo un proceso de, a ver, lo vamos a analizar al que acaba de nacer para ver si nos va a funcionar para la guerra y si no, pues es una carga para las sociedades. Y luego después socialmente dijimos, no, pero qué barbaridad, ¿cómo estamos haciendo eso? A esa época se le llamó la época de la preeminiscencia en cuanto a la discapacidad. Y luego la sociedad decimos, no, pero no, pues si no somos una sociedad bárbara, ¿verdad? Eso es una barbarie. Entonces vamos a dejar algunas prácticas como la esclavitud y como la preeminiscencia, ¿no? No vamos a asesinar a las personas con discapacidad, las vamos a rehabilitar y entonces entramos a la etapa de la rehabilitación, que no era otra cosa más que pues tratar de curar a las personas, ¿verdad? Era decir, híjoles, pues es que están enfermas y vamos a rehabilitarlas. Y eso vamos a rehabilitarlas, y fíjense lo que implica. Implica que la sociedad no vamos a cambiar. Yo no voy a quitar las escaleras de mi edificio. Lo que tengo que lograr es que tú, usuario de silla de ruedas, logres subir esas escaleras. Te voy a curar, te voy a rehabilitar, te voy a muchas cosas, ¿no? Y también estaba ligado con el asistencialismo, de hecho, y es que todo tiene que ver con esto de la no discriminación y la igualdad. ¿Cómo nos representan a las personas con una discapacidad motriz en las películas, por ejemplo, de la época de oro? ¿Qué están haciendo normalmente las personas con discapacidad motriz que usan bastones, muletas, sillas de ruedas? Pues, normalmente están pidiendo dinero, ¿no? Son objeto de la beneficencia pública. Y más grave, a las personas con alguna discapacidad intelectual o mental, ¿en qué tipo de películas las vemos? En las películas de terror.
Y así nos las han venido representando. Bueno, recuerden esto para cuando lleguemos al tema de los estereotipos. Entonces, así es, de esa fase venimos. Ahora estamos en una concepción social de la discapacidad. Bueno, y en esta de rehabilitación decíamos que las personas eran discapacitadas, pero decíamos, no, está bien fue decirles así. A minusválidas también no, porque les estamos diciendo que tienen menos capacidades diferentes. No, a ver, pues es que todos tenemos capacidades diferentes. Entonces ahora estamos en un entendimiento de la discapacidad social. Hemos abandonado todos esos términos para hablar de personas con discapacidad. Y la discapacidad la debemos de entender como algo que existe con una suma de factores. La diversidad funcional que tiene una persona, que lo que una persona tiene es esto, diversidad de muchas cosas. Hablando de discapacidad, diversidad funcional. Soy usuaria de silla de ruedas, soy ciega, soy sorda, tengo alguna discapacidad intelectual, mental. Y esta condición, confrontada con la sociedad y las estructuras de la sociedad, encuentran un obstáculo para sobrevivir, para que yo pueda acceder a mis derechos. Ahí está la discapacidad. Es decir, la discapacidad no está en la diversidad funcional de la persona. Está cuando afuera encuentra el obstáculo para poder ejercer sus derechos con su diversidad. Este es el entendimiento de la condición social de la discapacidad, ¿no? Pero entonces todo esto se los traigo a colación porque es como la sociedad, así es como nos movemos en el entendimiento de diferentes condiciones que tenemos las personas que conformamos esta sociedad, ¿no? Me gusta usar este ejemplo porque creo que la discapacidad es en la etapa social en la que a la que tenemos que ir, apenas vamos. Y las personas que no están muy involucradas con los temas de derechos humanos, luego sí me dicen, ¿y qué es esto de la discapacidad? ¿Y qué es esto del contexto social? Y caemos en cuenta, sobre todo esto, me gusta el que caemos en cuenta en cómo sí, de acuerdo al entendimiento que tenemos de las diversidades de las personas, les asignamos un sitio en la sociedad, les asignamos lugares, les asignamos un estatus en la estructura social. Fíjense, una vez yo fui a dar una plática sobre discriminación sobre temas de discapacidad a una universidad. Cuando yo llegué, pues estaba el estacionamiento aquí e inmediatamente el auditorio acá. Todos los lugares para personas con discapacidad estaban ocupados. Evidentemente, ese era el auditorio para las personas que asistían, era el estacionamiento para las personas que asistían al auditorio. Pero cuando yo entro no había ninguna persona con discapacidad motriz, que son quienes lo podrían haber utilizado por la cercanía y por las rampas y por el todo, ¿no? Y yo justo les hice esta reflexión, les dije, a ver, pregúntense por qué ocuparon el espacio. ¿Por qué pensaron que no lo iba a necesitar alguien? Pues porque creemos, les aseguro que algunos están pensando o algunas están pensando que pues que al cabo que ni vengan a la universidad, ¿no? Porque están en sus casas o en el hospital sí respetamos, porque al hospital sí pueden ir, ¿no? Una vez una usuaria de silla de ruedas me decía, oye, ¿tú cuál película vas a ir a ver o cuál te gustaría ver? No, pues yo no, pues esta. Le dije, ¿tú? Pues depende la que elige el cine para mí, porque no todas las salas tienen accesibilidad para sillas de ruedas. Entonces el cine dice cuál película puedo ver, ¿no? O sea, ese tipo de cositas, ¿no? Que socialmente se nos escapan, pues, o se nos pueden escapar, pero que una vez que tenemos como esta visión y comprensión y demás, a lo mejor podemos ir percibiendo y entonces desde la función que cada quien desempeñamos podemos ir aplicando acciones, ¿no? Bueno, entonces todo esto se los traje a colación porque lo que tenemos que entender para los temas de entender la igualdad y la no discriminación es que debemos entender que socialmente tenemos, de acuerdo a la etapa histórica, hemos tenido cosmovisiones de vida diferentes y que esas cosmovisiones de vida le han dado contenido a nuestra normativa y le han dado una estructura a nuestros sistemas gubernamentales y de decisión de derecho. Y luego también le ha dado algún sitio en la sociedad a las personas que históricamente se han visto desfavorecidas en el acceso a sus derechos humanos por sus diversidades y porque en general son minorías, ¿no? Entonces, pues en los temas de igualdad también lo hemos visto diferente y ahora estamos en una
sociedad en la que decimos que tenemos que reentender la igualdad. Bueno, no lo decimos, pero lo estamos haciendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora tiene jurisprudencias para explicarnos qué es la igualdad formal y qué es la igualdad material o real. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene todo un estudio para decirnos lo que es la igualdad formal y lo que es la igualdad material y real. ¿Para qué cambiar como la comprensión que tenemos generalizada sobre los temas de igualdad y no discriminación, ¿no? Y por lo tanto, es importante que distingamos que hay situaciones que van a implicar diferencias de trato que no necesariamente van a ser discriminatorias y algunas que sí, y que entonces sí estaremos hablando de discriminación, ¿no? Fíjense, es como si yo ahorita, bueno, si ahorita sí estuviéramos presencial y yo les dijera, vamos a hacer una carrera, ¿no? Bueno, ustedes y otras personas de la sociedad. Entonces, pues aquí nuestro coordinador nos dice, en sus marcas, listos fuera, ¿no? Y empezamos a correr o intentamos empezar a correr todas y todos. Pero entonces a las mujeres nos dicen, no, espérate, tú tantito, tú todavía no, porque tú todavía no tienes reconocido tu derecho a correr. Solo los hombres, estamos hablando como el derecho al voto, ¿no? O sea, los hombres sí pueden empezar a votar y ser votados, pero las mujeres no, porque la ley dice que ustedes no. O sea, incluso las leyes de antes disponían que las mujeres no éramos capaces ni de administrar nuestro patrimonio. Bueno, su patrimonio, las mujeres de antes. Por fortuna ya no me tocó vivir en esta época, sino en la época de los beneficios de quienes lucharon para que se abandonaran esas prácticas y esas políticas y esas normativas, ¿no? Pero entonces dice a las mujeres, no, espérate, tú todavía no, porque la ley dice que tú todavía no tienes derecho. Y entonces a una persona con discapacidad dice, no, espérate, tú tampoco, porque tú no puedes, pobrecito, no, mejor tú aquí quédate, te vayas a lastimar. Y así, ¿no? Le empezamos a poner ganchitos a las personas de la diversidad LGBTIQ+, no, tú no tampoco, porque, híjoles, es que pues no sabemos qué hacer contigo, espérate tantito, porque la ley, pues, híjoles, todavía ni existes en la ley, ¿no? Niñas y niños, no, tú no, espérate, deja ver qué dice tu mamá y tu papá. Y deja que se pongan de acuerdo, porque además si no están de acuerdo, pues espérate, para empezar, deja que se pongan de acuerdo y luego deja ver qué dicen si puedes correr o no puedes correr, ¿no? Y así le ponemos canchitos a un montón de sectores de la sociedad, ¿no? Incluso a hombres, ¿no? Por ejemplo, el hombre con discapacidad, niño que es un varón, o sea, no estoy hablando solo de género, sino que tenemos diversidades y en atención a esas diversidades dicen, no, tú no corres, tú no corres. Y luego entonces cambiamos la cosmovisión social por compromisos internacionales, porque firmamos tratados internacionales, porque la sociedad empuja, por todas las circunstancias que mueven el tema de derechos humanos en todas las sociedades, no estoy hablando solamente de un país. Entonces, ay, no, suéltenlos. Para empezar, suelten a las mujeres, porque pues sí pueden votar, suéltenlas. Y a las personas con discapacidad, no, pues que resulta que sí, pues también, pues ya soltamos a todo el mundo, a las niñas, niños también, que porque el interés superior de la niñez y que pues son personas sujetas de derecho y no objeto de derecho, como decíamos antes, ¿no? Perspectiva de niñez y adiós adultos, etcétera, suelten a todo el mundo. Pero ya tenemos una brecha, ¿no? O sea, no llevamos la misma distancia porque no empezamos a correr en el mismo tiempo. Y luego, pues si nomás nos sueltan así, pues niñas y niños, pues a lo mejor dicen, pues sí corro, pero ¿para dónde? ¿No? O las personas con discapacidad, obviamente esto es una analogía, dicen, ok, pero ahí hay un obstáculo, no voy a poder pasar ese obstáculo. Si no hay una política que diga que mi carrera tiene que ser diferente porque soy diferente, ¿no? Bueno, entonces ahí cuando empezamos o tenemos que reconocer todas estas situaciones, tenemos que empezar a visualizar las diferencias de trato, ¿no? Que es lo que les decía, que no es lo mismo que discriminación, ¿no? Son distinciones de trato en atención a las particularidades de los grupos de atención prioritaria. ¿Cómo les nombramos también a los grupos que históricamente no han podido acceder al ejercicio de sus derechos humanos igual que la mayoría? Es lo mismo, ¿no? Les decíamos grupos vulnerables, les decíamos, no, a ver, es que no son grupos, no son personas vulnerables en sí, las hace vulnerables el entorno. Entonces, ok, personas en situación de vulnerabilidad. Y ahora hemos dado otro paso y decimos, pero no solo eso, o sea, no solo las reconozcas, sino
reconoce que necesitan un trato diferente, prioritario, para acortar estas brechas que ya traemos por las concepciones históricas que hemos tenido, ¿no? Las diferencias de trato, entonces, esas sí están permitidas, pero también tienen requisitos. Tienen que ser razonables y tienen que ser objetivas. ¿Qué significa que sean razonables? Pues, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia de trato que voy a aplicar? Y tiene que atender a la diversidad específica del grupo o de la persona. Y tiene que tener una temporalidad, ¿no? Es como decir, ok, como las cuotas electorales para el tema de género, ¿no? Que decían, a ver, primero las mujeres no pueden votar y luego no, pues sí, sí pueden votar y además pueden ser candidatas. Pero entonces, pues socialmente, ¿qué pasaba? Pues nadie iba a votar por ellas, porque si socialmente considerábamos que se consideraba que las mujeres pues no podían ni administrar su propio patrimonio, pues mucho menos iban a poder administrar el patrimonio público, ¿no? Entonces decimos, ok, entonces necesitamos hacer una diferencia de trato, una política pública diferente, un ajuste razonable, para que por un porcentaje de las personas candidatas de los partidos políticos sí o sí sean mujeres. Y entonces ahí se viene el debate que yo les decía que a las sociedades nos cuesta trabajo. No, decían los hombres, pero es que entonces ahora nos están discriminando a nosotros. En un curso que tomé incluso exponían el caso de, fíjense, suponiendo, decían, que tenemos el partido tiene dos perfiles, ¿no? Su perfil hombre es un hombre que ha militado en el partido por 20 años, que tiene doctorados en administración pública, 3 maestrías, ya le estoy poniendo, pero así. Tiene toda una preparación política para ocupar un cargo público y obviamente para ser candidato. Pero como la ley me obliga que tiene que ser una mujer, pues la mujer apenas tiene un año militando en el partido, fíjense, y pues creo que acabó la prepa, ¿no? Y pues no tiene experiencia. Y entonces decían, a ver, pero por ley me están obligando, que es esto lo que se entendía como discriminación inversa. Entonces me están obligando a elegir a una mujer que tiene menos preparación, menos militancia, sobre una persona que lo tiene todo. Pues este es el trato diferenciado y este es el ajuste razonable, sí, porque si no hacemos eso, ¿cuándo se va a cortar la brecha? Y además, y porque además es razonable que las mujeres tuvieran una preparación académica diferente a la de los hombres, sí, porque en las familias se prefería que los que estudiaran fueran los hombres, porque eran los que iban a tener que mantener a su familia y pues las mujeres, pues que al cabo que iban a tener a su esposo que las mantuviera, ¿no? Pues, evidentemente iba a haber una diferencia en los grados académicos. En cuanto a la militancia, pues también, porque pues la ley antes no lo permitía. Entonces, ¿cuándo íbamos a estar en la misma condición de tener los mismos años de militancia, ¿no? Pero es razonable, o sea, es razonable, a ver, ¿a qué atienden las razones? A lo que hay detrás. Es entendible que no tengan la misma preparación académica, porque detrás hay una discriminación histórica estructural, ¿no? Luego, el quid también de estas medidas es que tienen que ser temporales, si no, sí se puede dar la vuelta y entonces sí ser discriminatorios. Una vez que se acorta esta brecha, se acortan de la carrera, entonces una vez que se hace el ajuste y hagan de cuenta que pues los hombres van acá y las mujeres acá, entonces, a ver, deténlos poquito en lo que les alcanzamos y una vez que les alcancemos, pues ahora sí vámonos, ¿no? O denles un brinquito a las mujeres y así con todos los grupos de atención prioritaria que traen una discriminación estructural histórica por detrás, ¿no? O en la historia, pues. Entonces, para que vayamos distinguiendo, pues sí hay diferencia de trato que sí está permitido y que no lo debemos de ver como discriminación. En alguna época, en algún momento, cuando se empezó a hablar de estos temas, se hablaba de la discriminación positiva, ¿no? Decían, ok, sí es discriminación, pero es positiva, porque pues sí tiene que ser así. Ya no hablamos de discriminación positiva, hablamos de trato diferenciado justificado y de discriminación. Y la discriminación, pues la entendemos siempre como negativa, porque la discriminación, uno, pues su característica es que es arbitraria. ¿Por qué tratas diferente a la persona? Pues porque, no sé, pues porque me gusta o porque lo que sea, me gusta su grupo, me gusta su perfil,
y va a ir en el detrimento de los derechos humanos de otro grupo o de otras personas. Un trato de discriminación, por ejemplo, pues es típico que a ciertos lugares le den acceso a solo personas que vistan de una manera y a personas que vistan de otra no, ¿no? O que existan las detenciones por apariencia, ¿no? Ah, pues es que nos encontramos a la persona y estaba vestida tipo tal, con marcas en su piel tal, y pues tenía apariencia sospechosa, ¿no? Pues las apariencias no son sospechosas, son las conductas, no las apariencias. Eso, por ejemplo, es una decisión arbitraria. ¿Por qué detienes a la persona? Ah, porque pues aparentemente pues parecía sospechosa. No, por ejemplo, una decisión arbitraria de por qué, ¿no? Y obviamente, pues eso sí va en el detrimento al derecho a la libertad de tránsito de las personas, por poner un ejemplo. Incluso la Corte Interamericana habla de discriminación, ya se acuerdan del concepto que les dije de discriminación del que habla nuestra Constitución. La Corte Interamericana habla de que la discriminación, les voy a dejar ahorita en el link, hay un manual, déjenme les digo cómo se llama, de la Corte Interamericana. Ay, aquí lo tengo, espero. Para que quien le interese lo pueda consultar. Es un compendio sobre la igualdad y no discriminación, estándares interamericanos, y hace un recorrido sobre las interpretaciones que ha hecho la Corte sobre el tema de igualdad y sobre la no discriminación y los temas que ha resuelto al respecto, ¿no? Y bueno, pues de este compendio se puede sacar pues mucha información, incluso pues antecedentes, ¿no? Bueno, entonces lo que la Corte ha dicho, cuando ha resuelto los casos, la Interamericana también ha dicho que la discriminación tiene que ver con exclusión, cuando las personas se ven excluidas para el acceso a sus derechos, se ven restringidas para el acceso a sus derechos, o incluso se habla de preferencia, ¿no? Cuando algún grupo de personas es preferido sobre otro en detrimento de este otro, pues entonces también estamos hablando de discriminación. Incluso la Corte Interamericana ha dicho, a ver, el derecho a la igualdad y la no discriminación no solamente es un derecho, sino que cuando los Estados parte han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que están firmando es una obligación de respetar derechos sin discriminación. Por lo tanto, a lo que se están comprometiendo es que la igualdad y la no discriminación sea un principio rector de la política pública, bueno, no dice de la política pública, es un principio rector para el ejercicio y el reconocimiento de los derechos y, por supuesto, pues un derecho humano en sí también, ¿no? Bueno, habla de que los tratos diferenciados, pues lo que deben de buscar es un objetivo legítimo, es decir, que esté sustentado en la ley. Fíjense, y nuestra Corte también ha resuelto en algunas jurisprudencias, ha interpretado lo que tiene que entenderse por igualdad formal o igualdad sustantivo de hecho. La Corte Interamericana habla de igualdad formal y de igualdad material o real, ¿no? Y nos dicen pues que la igualdad formal es esto que escuchamos, ¿no? De igualdad ante la ley, ¿no? Que la ley se tiene que aplicar a las personas por igual, que todas las personas somos iguales ante la ley, que las normas deben de evitar legislarse con un trato diferenciado por sí, sin una justificación constitucional o que violen los derechos de proporcionalidad. Y cuando habla de la igualdad sustantiva, pues habla de que lo que se tiene que mirar para lograr la igualdad sustantiva o la igualdad material, que así es como lo refiere la Corte, es que tiene que mirar cómo todas las personas podemos acceder a nuestros derechos políticos, culturales, económicos o de cualquier índole, que tiene que mirar cómo en la sociedad se puede alcanzar una paridad de oportunidades tanto en el ejercicio real y efectivo de los derechos, no solamente de nombre de, pues aquí está la ley que dice que las niñas, los niños y adolescentes tienen estos derechos. Ajá, ok, pero ¿cómo los materializamos? ¿Cómo van a poder tener un acceso real a estos derechos? ¿No? Un ajuste, por ejemplo, pues son las sentencias de lectura fácil, pero otros tantos, bueno, eso es por mencionar alguno, ¿no? Y la Corte Interamericana también ha dicho, en cuanto a la igualdad material, dice que es una herramienta que nos permite reconocer, o nos debería de poder permitir reconocer cómo estamos las sociedades en el ejercicio real de nuestros derechos.
Y en atención a esto, la generación de la política pública adecuada para que entonces las personas podamos ejercer en igualdad de condiciones a nuestros derechos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la igualdad? Pues la igualdad tiene que buscar remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier índole que existan para personas o determinados grupos de la sociedad, que ya les decía yo que históricamente han sido discriminados, en condiciones de paridad en comparación con otro grupo social, ¿no? Entonces la igualdad debe de buscar esto. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues observando y reconociendo la diversidad que existe en la sociedad. No hay de otra, ¿no? Se tienen que, por ejemplo, hacer pues modificaciones y adaptaciones, sí. Se tienen que implementar herramientas para que se puedan garantizar el cumplimiento de los derechos también. Por ejemplo, en el tema de discapacidad, mucho tiempo se entendía que pues la discapacidad o la accesibilidad en discapacidad pues eran las cuestiones arquitectónicas, ¿no? Pero no. O sea, es un aspecto, las barreras arquitectónicas son uno de los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad, pero hay muchísimos otros obstáculos. Una vez una persona ciega que tiene un equipo de fútbol y se movilizan en la sociedad, son personas independientes, me decía, cambiaron acá en Aguascalientes el transporte público. Y entonces había unos camiones urbanos que tenían asientos abatibles, ¿no? O sea, se levantaban las personas y pues como los del teatro, ¿no? Los del cine, se levantaban. Y entonces ella dice, pues nos subimos personas del equipo y nos tuvimos que ir todo el trayecto paradas porque nadie nos dijo, o sea, nosotros tocábamos, me dijo ella, dice, y no encontrábamos la silla. Dice, pues solo tocábamos y nadie nos dijo que había que bajar la silla, dice, nadie nos dijo en ese trayecto, hasta otro día que tomamos otro autobús, entonces sí, miren, es que los asientos son así y así, y entonces ya les mostraron cómo los podían sentar, ¿no? Dice, pero en un trayecto nos vieron parados, nos vieron tocando los asientos y nadie nos dijo. Y muchas veces ni siquiera es por maldad, es que la sociedad no sabemos cómo abordarlo, ¿verdad? Pero entonces hay muchos obstáculos, no solamente son los arquitectónicos, son los comunicacionales, son los de transporte, son los de información. Por ejemplo, fíjense que ahora que estuvimos en pandemia, no sé si alguien de ustedes lo reflexionó, pero en pandemia nos decían no tocar superficies. ¿Y cómo acceden las personas ciegas a los espacios? Tocando las superficies. Entonces, pues, ¿cómo hacían ellas y ellos para no tocar las superficies? Pues no había opción, ¿no? Muchos de los avisos en los espacios públicos, pues eran avisos impresos, lávate las manos y esto y lo otro, pues, y luego no todas las personas podían tener acceso a la misma información o no de la misma manera, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con que no lo visibilizamos y entonces no vemos que tenemos que hacer algunos ajustes y algunas modificaciones porque no lo traemos visibilizado, ¿no? Y entonces traemos como, no digo que ustedes ni que yo, pero cuando digo traemos me refiero a la sociedad en general, traemos como esta idea de igual para todas y todos. Pues no es igual para todas y para todos, somos diferentes. Y justamente agarrar esta igualdad así como tan, perdón por la expresión a rajatabla, pues es lo que provoca las desigualdades y es lo que provoca la discriminación. Que decimos, muchas veces la discriminación no es por maldad ni por dolo, es porque pues no sabemos o no nos informamos o no visibilizamos, ¿no? Cómo lo podemos hacer diferente. Entonces, pues bueno, es importante pues también que identifiquemos en la sociedad pues cuáles son estos grupos de personas que históricamente han venido siendo históricamente discriminados, ¿no? Y hemos hecho una lista, ¿no? Son personas que históricamente no han podido acceder a sus derechos porque socialmente decimos no saben, no pueden, no, pobrecitos, no saben, ¿no? Y otras tantas cosas, pues les hemos ido dejando fuera, incluso del reconocimiento, ¿no? Antes, cuando se hablaba de un divorcio, se usaba mucho la expresión de es que yo tengo derecho
mi hijo, ¿no? O por ver a mi hijo. Y pues, con la perspectiva que tenemos ahora es, no, quien tiene derechos, obviamente las personas adultas también, pero los derechos que se deben de privilegiar son los de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y no es que las personas adultas tengamos derecho a verles, tenemos responsabilidades sobre nuestras hijas e hijos, ¿no? Y ellos tienen derechos. Entonces, bueno, es como cosas que tenemos que empezar a, a captar o a visibilizar o a hacer consciente. Esta es la palabra que buscaba, hacer consciente cómo tenemos que hacerlo diferente para poder hacerlo más incluyente, ¿no? Tenemos identificados, yo les voy a mencionar acá algunos grupos, pero como en el tema de la prohibición de discriminación de acuerdo al artículo primero, pues es una lista, ¿verdad? Que tenemos como más identificada, pero no es como decir, pues son estos y ya. Tenemos identificadas personas de comunidades indígenas, personas con discapacidad, por supuesto, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, son diferentes, diversidad sexual y diversidad de género, personas adultas mayores, personas privadas de la libertad, personas migrantes o en movilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber si un grupo pues necesita que hagamos un trato diferenciado o ajustes razonables o que pues presumiblemente pueda estar sufriendo discriminación? Pues se hace una valoración del contexto histórico, ¿no? Si del contexto histórico encontramos que pues no han podido acceder a sus derechos de la misma manera que los grupos mayoritarios, pues entonces estaríamos pensando que estamos frente a un grupo de atención prioritaria, que necesita que le miremos y que hagamos algo diferente, ¿no? Y luego fíjense que estos temas están como muy en todos lados. Hay una sentencia que es muy importante y fue pues de los antecedentes de la reforma en materia de derechos humanos en México. Una de ellas, fueron varias, pero por ejemplo la del caso algodonero, que tuvo que ver con los asesinatos de Ciudad Juárez, de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Yo la verdad cuando escuché del tema, pues yo me imaginaba, ¿verdad? Frente a tanta desaparición de mujeres y tanta violencia, yo dije, pues esta sentencia viene determinada por, no sé, mínimo unas 100, pues no, fue por 3. Pero sí analiza todo el contexto histórico y social que se estaba viviendo. Y fíjense, muchas cosas, y obviamente lo voy a ejemplificar aquí, pues de una manera específicamente para ejemplificar al punto que quiero llegar. Pero a quien le interese, obviamente esta sentencia es abundante en cómo se hace el análisis de contexto de discriminación histórico hacia un grupo de la sociedad, específicamente el de las mujeres. Pero entonces, así, para efectos prácticos, dice así, más o menos así. Van y te denuncian que desapareció una mujer, ¿no? Tu fiscalía. Bueno, antes era procuraduría. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Pues lo primero es responsabilizar a la víctima, ¿no? A ver, pero con quién andaba su hija, cómo iba vestida, ya chico que no se haya ido con el novio. Te denuncian la segunda, preguntas lo mismo. Te denuncian la número 50 y sigues haciendo las mismas preguntas. Es decir, no se inician las investigaciones inmediatas. Cuando ya era evidente que había un problema social y estructural y el Estado seguía dándole el tratamiento como si fuera un caso aislado y entonces la reflexión que se hace es, pues no le dabas importancia a la desaparición de mujeres. Incluso en un apartado, algo como que dice, te estaban denunciando que las mujeres estaban desapareciendo de una zona específica y no se mandaban patrullas, no se ponían más postes de luz, ¿no? Cuando ya tenías como identificada una problemática. Y entonces dice, pues eso es tratar a un grupo de la sociedad sin un ajuste. Pues, evidentemente necesitabas hacer algo para proteger a un grupo de la sociedad que estaba siendo vulnerado, de hecho, no solo vulnerado. Entonces, así es como nosotros encontramos en muchos aspectos, en muchas sentencias que incluso tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, esto tenía que ver con la desaparición de mujeres, con la negligencia en la investigación de las desapariciones, tenía que ver con reparaciones del daño, etcétera, etcétera. Y hace un análisis sobre discriminación,
¿no? Hace un análisis sobre discriminación histórica, estructural en contra de las mujeres. Y así es como lo encontramos en muchas sentencias que uno las lee, ves la síntesis del caso y dice, pues este es de desaparición, pues este es de tortura, pero es que la discriminación está presente en muchos aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues cuando se analizan, pues se analiza pues también estos tratos, ¿no? En la jurisprudencia del sistema interamericano y también del mexicano, ya se habla, además de la discriminación estructural que tiene que ver con esto, que es cuando ya las sociedades estamos, desde las sociedades y desde los gobiernos, como con un status quo de las cosas que discrimina, ¿no? Es cuando, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Todas las personas tenemos, por ejemplo, la misma posibilidad de acceder a vivienda? No. ¿Tenemos las mismas posibilidades de acceder a un derecho a la salud gratuito? No. Ok. Ahí ya podemos empezar a identificar grupos que pueden necesitar que les miremos de una manera diferente, ¿no? Y también la podemos advertir si tiene que ver con la reproducción del imaginario colectivo o de la continuidad de estereotipos. Y eso es como los encontramos, fíjense, pues en los chistes, ¿no? El imaginario colectivo tiene mucho que ver con los chistes que hacemos en las sociedades. Y entonces hay chistes que hacen burla de situaciones o de diversidades funcionales de las personas, ¿no? Que por su discapacidad pues se hace el chiste, por su género se hace el chiste, ¿no? Ya sea por hombre, mujer o de la diversidad, y se hace chiste. Pues así es como también empezamos a advertirla y así es como también se reproduce un montón la discriminación. Así es como va pasando, como decimos, de generación en generación, ¿no? Me dice una compañera que pues ya tenemos mucho tiempo trabajando juntas y se dedica también al tema de derechos humanos. Es que pues ha dejado, hace un tiempo hacíamos la reflexión de, pues es que ha dejado de ser gracioso muchas cosas, ¿no? Porque te tomas la conciencia y si ese chiste lastima a alguien o a algún grupo, pues no debería por qué ser gracioso. Y entonces decíamos, pues sí, ¿no? Ya muchas cosas han dejado de ser graciosas porque te empiezas a mirar el trasfondo. Y lo que se está haciendo en un trasfondo es reproducir una discriminación, es reproducir un estereotipo, es reproducir un prejuicio sobre determinados grupos de la sociedad, ¿no? Y así es como pasa de lado a lado. Y luego también tenemos la discriminación múltiple o interseccional, ¿no? Es decir, ya decimos, a ver, hay grupos de la sociedad que históricamente, pues, hemos identificado que no han podido acceder de la misma manera a sus derechos, ¿no? Como en la carrera. Pero luego imagínense que en esta misma carrera dicen, no, pues decíamos que las mujeres tenían su ganchito, ¿no? Dicen, no, que las mujeres también van a correr, suéltenlas. Y entonces intenta correr una mujer, no, pero tú no, porque tú tienes también discapacidad. Entonces, no, espérame, todavía no sabemos qué hacer con las de discapacidad, ¿no? No, pues que también las de discapacidad, no, espérate, porque eres menor de edad, entonces espérate tú. Entonces, la discriminación múltiple o interseccional tiene que ver con las diversidades de las personas, es decir, no va a tener las mismas oportunidades de acceso a sus derechos una mujer a otra, sobre todo si estamos hablando de una mujer en el ámbito urbano o en el ámbito rural. En el ámbito rural, si es una mujer de una comunidad indígena o no, si habla español o no, o solo habla su lengua materna, ¿no? Y así le vamos sumando interseccionalidades que van sumando pues su vulnerabilidad, ¿no? Y van sumando los obstáculos que puede enfrentarse frente al acceso a sus derechos. Y también eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Y eso pues también perpetúa y genera la discriminación, ¿no? Y entonces, a ver, yo lo que les digo, ¿cómo hacemos para identificar o cómo le hacemos, verdad? Pues esto, lo que yo digo es, y bueno, no solo yo lo digo, sino que ahorita les paso el enlace en los comentarios, lo que se ha analizado en los diferentes casos y demás que ha resuelto la Corte, la Corte Interamericana, la propia Corte Mexicana, cuando se aplica el derecho a los casos concretos, pues lo que se visibiliza es esto, a ver, ¿hay algún obstáculo que esté enfrentando este grupo de la sociedad en particular? Sí, ¿cuál? ¿No?
Y entonces, por ejemplo, de los grupos que hemos mencionado, podemos identificar, a ver, las personas de comunidades indígenas, pues sus usos y costumbres puede ser un obstáculo, su lenguaje, los estigmas y prejuicios que tenemos sobre las comunidades indígenas, por supuesto que también, ¿no? Suponemos que son personas que no tienen preparación académica, que no tienen recursos económicos, etcétera, 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 y no necesariamente corresponden a la realidad, pero ese prejuicio sí les puede obstaculizar el ejercicio de sus derechos, ¿no? Las personas con discapacidad, bueno, pues ya hicimos así como el recorrido histórico, cómo les hemos considerado. Entonces, pues uno de sus principales obstáculos es que la sociedad, gran parte de la sociedad le seguimos viendo como, ay, es que, de hecho, cuando hacen sus manifestaciones, no sé si se han fijado ellas y ellos llevan sus carteles y dicen, no soy pobrecito, no soy un angelito, porque ahora es su lucha, ¿no? Decir, no soy una persona, que está ahí en el, o sea, soy una persona que puedo y debo de poder funcionar en la sociedad. Hay un video de una chica que tiene como un tipo de parálisis en el cuerpo, eh, y entonces habla tiene problemas de lenguaje, como balbucea, ¿no? Y entonces, pues fácilmente puede uno pensar que tiene alguna discapacidad intelectual, pero no tiene discapacidad intelectual, solo es motriz y sus movimientos pues también son torpes y limitados. Y entonces ella narra, ¿no? Dice, entonces yo me subo un taxi un lunes a las 8 de la mañana porque creo que es pedagoga y dice, yo iba a mi trabajo y entonces el taxista me dice, al hospital, no voy al hospital. ¿De paseo? No, tampoco voy de paseo, no. Ya le dijo a su trabajo, dijo, pero ¿por qué tiene que suponer que si soy una persona con discapacidad un lunes a las 8 de la mañana, voy a cualquier parte menos a mi trabajo? ¿No? Es como, es esto, que bueno, eso no es como tanto de discriminación, pero es un claro ejemplo de cómo los prejuicios que tenemos sobre determinados grupos de la sociedad, pues influyen, ¿no? O como esto que yo les dije, llego a una universidad y todos los espacios ocupados, ¿por qué? Pues porque no, pues a la universidad no viene. Y en un hospital normalmente los espacios para personas con discapacidad sí se respetan, en el hospital sí, porque sí decimos, aquí sí vienen, ¿no? Como este tipo de situaciones, ¿no? Si pensamos en los grupos de la diversidad sexual y de género, pues tenemos un montón de estigmas y prejuicios y mensajes de odio, y que los mensajes de odio luego están disfrazados de chistes, ¿no? También de las personas con discapacidad y también de las personas de comunidades indígenas. Tenemos mensajes de odios que decimos son chistes, pero si lo pensamos bien, llevan un mensaje de odio implícito, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, pues tienen un gran obstáculo que es el adultocentrismo que históricamente hemos tenido, ¿no? Que las personas adultas creemos que tenemos la verdad última sobre lo que es mejor para las niñas y los niños, y que pues que no saben, que no pueden, y claro, están en formación, pero hay decisiones que sí pueden tomar, ¿no? Personas adultas mayores, híjoles, pues también no tenemos el deterioro cognitivo, la independencia pues se va disminuyendo con el paso de la edad, se adquieren discapacidades por el mero paso de la edad. Y luego tenemos un sistema económico en el que si no tuvieron seguridad social cuando fueron personas jóvenes, pues no tienen un medio económico de subsistencia cuando están en su edad adulta mayor. Es decir, no tienen una pensión, ¿no? Y entonces viene la vulnerabilidad por edad y una vulnerabilidad económica y bueno, un montón de cosas, ¿no? Tenemos identificadas también personas en movilidad, privadas de su libertad. Y en la Corte Interamericana, en este compendio que les voy a pasar la liga, aquí tiene identificados grupos. Se los quiero comentar porque son los grupos que en el sistema interamericano están identificados y fíjense, son un poco diferentes. Acá habla de pueblos indígenas, mujeres migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata, desplazados internos, niñas, niñas y adolescentes, acá coincidimos, defensoras y defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, personas privadas de la libertad también coincidimos, y las personas de la diversidad, gays, bisexuales, lesbianas, trans e intersex, ¿no? Son las que en el sistema interamericano están como plenamente identificadas. Y bueno, ya para cerrar, porque ya vi el tiempo, los factores que contribuyen, quiero cerrar con esto, los factores que contribuyen a la desigualdad son roles y estereotipos, o sea, a nadie le encanta tener un rol asignado o un estereotipo asignado. A ver,
En el tema de género, yo no creo que los hombres estén plenamente felices de que cuando nazcan ya, tú vas a ser el proveedor de la familia, como a las mujeres tampoco nos encanta, tú vas a ser la cuidadora de tu familia, ¿y por qué no podría ser un rol diferente, no? Los prejuicios que hacemos sobre determinados grupos de la sociedad de no puede, no quiere, pobrecito, no va a saber, no va a poder, ¿no? La discriminación, pues bueno, evidentemente influye sobre la desigualdad, la violencia que sufren determinados grupos de la sociedad, también de otros grupos, pues también contribuye a la desigualdad y los abusos de poder. El abuso de poder tiene que ver con que los grupos mayoritarios, pues son luego los que toman las decisiones y a veces el problema viene cuando lo hacen sin observar los grupos minoritarios. Entonces, bueno, yo con esto cierro mi participación. Estoy a sus órdenes. No me quiero pasar del tiempo que amablemente se me ha concedido. Muchísimas gracias. Jessica, antes que nada quiero felicitarte. Me da muchísimo gusto que una comisión estatal tenga a alguien que conozca de derechos humanos, que se ve que le apasiona los derechos humanos, que está perfectamente al día de lo que está sucediendo en materia de derechos humanos, cosa que tristemente no se da a nivel nacional. Así es que mi verdadero reconocimiento y admiración. Muchísimas gracias. Y bueno, muy interesante. La verdad es que hay muchas cosas. A mí en lo particular, por ejemplo, estos temas que comentabas de cómo disminuir estos obstáculos, creo que hay que trabajar mucho en la igualdad sustantiva y material. Efectivamente, una cosa es lo que dice, lo que debería de ser, y otra cosa es lo que realmente es. Y hay que implementarlo y hay que saber cómo llevarlo a cabo. Así es que te felicito de verdad de corazón. Ya empezamos por aquí con unas preguntas. La doctora Lolita, adelante, Lolita, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Es una disculpa que no abra mi cámara, pero estoy teniendo muchos problemas con el internet. Licenciada, a mí me gustaría preguntarle, en cuestión de específicamente en el uso de sanitarios, por ahí les compartí en la semana a los chicos pues un video donde hay, digamos, un grupo de mujeres que no está como muy de acuerdo con el hecho de que se les permitan el acceso al baño de damas a personas que se autoperciben como mujeres. Entonces, no sé si usted pudiera tener un comentario al respecto, ya que ese mismo caso nos ha sucedido en varias ocasiones en la universidad y la verdad que ha sido un poquito complejo argumentar la razón por la cual sí o no pudieran ingresar este tipo de baños. Sí, de hecho, el tema de los baños es un tema, es un temazo. Es un tema que sí, los que se tienen dudas, sobre todo en el sector educativo, y obviamente porque pues fue en donde primero se empezó a aplicar y poco a poco pues se va ampliando a diferentes sectores de la sociedad, y sí es un tema. Pero también es un tema que se puede o que se debería de poder atender y resolver. El problema o lo que genera el problema, pues es que son baños relativamente compartidos, ¿no? Pero también cada vez más hay opciones de baños, ¿no? De hecho, en algunos centros comerciales o aeropuertos, no sé si se han fijado, hay baños familiares, en donde pues ya entra toda la familia, porque además es que es todo un tema, no solamente cuando hablamos de la diversidad de género, porque también, a ver, si alguien es papá de una niña, a ver, digan, van con su niña un hombre va con su niña de 6 años, ¿la van a meter con ustedes al baño de hombres? No, porque los mijitorios están abiertos. ¿La van a dejar ir sola a un baño de mujeres? Está complicado, ¿no? Porque hay muchos riesgos en los baños, pero es porque tenemos baños compartidos. Bueno, y esto se ha ido resolviendo o atendiendo con los baños familiares. Y entonces acá pueden entrar papá, mamá, el papá con la niña con el papá, y están aparte, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos también encontrar una solución para las personas de la diversidad? Y, por ejemplo, en el tema de las escuelas, que luego sí nos consultan mucho de, a ver, pero es que luego, y me decía un director de una escuela, me decía, es que si yo era una persona que entraba al baño de mujeres, no había hecho el cambio de su identidad, pero estaba en la transición a identidad de género femenina, dice, pero decía, él le hablaba en masculino, decía, si lo mando,
Al baño de hombres me preocupa, le pueden hacer algo, ¿no? Y por ejemplo, en esa ocasión, estuvimos ahí analizando varias opciones, pues, y los baños de sus maestros, ¿cómo son? Pues déjela entrar a los baños del maestro. La cosa es que no corra riesgos ella. Bueno, quien se había quejado era el intendente, ¿no? Ni siquiera sus compañeras de grupo se quejaban, ellas decían, al final me dijo, no, pues las chicas dicen que pues que mejor con ellas, que pues ellas se sienten cómodas. Ah, pues bueno, entonces no había problema. Pero sí hay personas que no se sienten cómodas y pues la solución es que tenemos que encontrar la alternativa, no así como lo estamos haciendo con los baños familiares, tenemos que encontrar la alternativa y la alternativa son baños individuales, ¿no? Porque, o baños sin género, que eso se puede hacer si se hacen baños individuales, ¿no? En nuestras casas pues no tenemos un baño para las niñas y otra para los niños, pero son privados. No entramos, no sé, habrá familias en las que sí, pero lo regular, no lo normal, lo regular es que pues cada persona entra al baño. Entonces, se debería de transitar a que tuviéramos esta opción, ¿no? De los baños, quien no se sienta cómodo o cómoda, que pueda entrar a un baño privado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dario, dudas. Todavía tenemos por aquí unos minutos. Es un tema verdaderamente complejo, interesante y sobre todo cuando alguien se va metiendo más en el tema de los derechos humanos, no es un área que se puede improvisar. Cada día hay nuevos, nuevos pensamientos, nueva estructura, nuevo análisis. Y esto va pues en el ámbito de la progresividad. Así es que el tema de los daños, el tema de género, el tema de adultos mayores, el tema, bueno, cuántas cosas no hay por allí que ya necesariamente requieren una atención más especializada, ¿no? Bien, no sé si alguien más quisiera dar algún comentario, dudas. Si no hay ningún otro Yo, doctor, comentario, adelante, buenas, Mónica. Bienvenida, adelante. ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Me parece que la doctora Rocío Rico tenía la voz antes que yo. Si quiere, Rocío, la escuchamos y después, si usted me permite, doctor, con todo gusto participo. Gracias. Perfecto, claro que sí. Rocío, adelante, por favor. Gracias, muy amables por su clara exposición, de verdad, es muy interesante todo este tema. Rocío, yo te escucho entrecortada, no sé si sea yo. Lo ha comentado dentro de su sesión, No, es creo general, que parte Rocío, de la no cultura te que tenemos. escuchamos, ¿eh? No se escucha. Puramente, a ver, ¿ya me escucha? Ya. Ya no. Bueno, ¿Ya me Rocío, sí, escucha? no se corta. ¿Ya? Ok, A ver, primero, sí, por su exposición, doctor. no ¿Sabes, te Rocío? alcanzamos Es a que se entender. escucha entrecortado y no alcanzamos a entender lo que nos dices. No sé si te puedas mover, a lo mejor es cosa de señal, si tuvieras una mejor recepción en algún otro espacio. Bien, mientras resuelve el tema de conexión, si quieren, vamos con Mónica. Mónica, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora, por tan bonita exposición, tan clara, tan Una contundente, tan disculpa profesional. ¿Me escuchan? con sus preguntas, por favor. ¿Sí se me escucha o no? Sí, Bien. Rocío, perdón, nada más para aclarar, Rocío, no te escuchábamos hace un momento, no se escuchaba muy cortado. Si quieren, vamos a darle oportunidad a la maestra Mónica y luego regresamos contigo a ver si ya mejora. Si gustan pasar con otra compañera, Sí, porque tengo sí, no se escucha.
tiene la razón. De acuerdo. Muchas gracias. Adelante, Mónica, por favor. Sí, comentaba, doctora, muchas felicidades, compañeros, muy buenas noches. Escuché con mucha atención su exposición, por demás interesante, y que nos invita a la reflexión. Señalaba usted que es racional aceptar o permitir o acceder, dar acceso a una mujer que nada más tiene preparatoria y que pertenece a algún partido, ejemplo literal, a una persona del sexo masculino, de género masculino o varón, que tenga una maestría, etcétera, etcétera, por razón de que esta persona, tratándose del varón, sí tuvo acceso a esto ancestralmente y tenían permitido poder acceder a la educación. Hoy por hoy, usted sabe, en la administración pública y en muchas empresas, este rompimiento del techo de cristal ha dado acceso a muchas personas, no nada más mujeres, sino personas con diversidad sexual o con preferencias sexuales diversas o con identidad de género distinta, que no cuentan con los requisitos correspondientes para poder desarrollar trabajos o una actividad profesional con determinadas características. ¿No cree usted que es discriminar a las personas que sí se han preparado independientemente del género en pos de una política que procura dar una cierta igualdad o una equidad mal entendida desde mi particular y muy respetuoso punto de vista por tener una cuota? Muchas personas en administración pública, hablo de México, han accedido por mil razones a determinados puestos o cargos públicos sin contar con las capacidades profesionales para realizar sus funciones, dado que o son personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, sea el que sea, y por ese solo hecho se les da acceso. ¿No cree usted que estamos generando una desigualdad social y estamos haciendo una discriminación a quienes sí se preparan? Gracias, esto es muy respetuoso y yo trabajé 30 años para Derechos Humanos Nacional. Y esto es un tema que no nada más nos invita a la reflexión a todos, sino que también a las comisiones de derechos humanos como la que usted dignamente encabeza y también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones interamericanas, porque no es un problema o no es una situación que atienda únicamente a México, sino a otros países. Gracias. Y la felicito, excelente exposición. Muchas gracias. Sí, de hecho, justamente, bueno, puse el ejemplo así muy desproporcionado, meramente para ejemplificarlo, pero lo que tienen que tener las diferencias de trato son dos características, y es la razonabilidad y la proporcionalidad. Y en la razonabilidad tiene que ver, a ver, si para el ocupar algún cargo, tanto público como privado, se necesitan capacidades técnicas específicas o una preparación específica para desarrollar una determinada actividad, pues esas se tienen que acreditar. Acá el tema que yo les puse de ejemplo es un poco porque si no hay un requisito previo de que tengas una preparación académica específica para ocupar un cargo de elección popular, que la razón o la razonabilidad se encontraba con que, a ver, no es un requisito previsto o preestablecido que tengas un determinado nivel académico. Si lo que vas a analizar es, entonces, si no tienes así como el requisito, a ver, que mínimo tengan maestría, pues que no sea un requisito que se le ponga adicional como una carga desproporcionada en atención a la discriminación histórica que viene detrás. Pero si es un cargo público o privado en una empresa, como sea, pero se requiere de habilidades y capacidades técnicas y de conocimientos específicos, pues eso se tendrán que acreditar.
No puede ser porque entonces ya no estaríamos en la razonabilidad o en la proporcionalidad, estaríamos hablando de algo desproporcionado y que ya no está atendiendo a ajustes razonables. De hecho, cuando se habla de estos temas así son ajustes razonables, proporcionales, que tienen que tener un tiempo determinado, acciones afirmativas y hay reglas para aplicarlas. Sí, mi ejemplo tal vez estuvo un poco desproporcionado, pero lo hice con efecto de hacer la ejemplificación. Pero sí, evidentemente o sí necesariamente, si hay conocimientos técnicos que se tienen que acreditar, sí o sí. Siguen existiendo normas que para ocupar algún cargo público, por ejemplo, de una secretaría, se tenga que ser licenciado o licenciada en Derecho, pues ahí sí se tendrá que acreditar, ¿no? Y ya el tema de género, bueno, pues ahí sí tendrá que ser, que no ser de, a ver, no prefieras un hombre sobre la mujer por únicamente discriminación, pero esos temas sí se tendrán que acreditar porque además necesariamente implican el desempeño de la función y el desempeño de la función tiene que ser correcto. No sé si con esto respondo tu comentario, Mónica, ¿verdad? Sí, servidora, excelente. Estoy total y absolutamente de acuerdo y muchísimas gracias por la aclaración. Sí, el ejemplo sí me sorprendió, pero qué bueno que lo aclaró y reitero 1000 veces, la felicito. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Qué placer estar en este grupo. Un beso a todos. Gracias. Gracias, beso. Siempre es bueno estar en un grupo donde nos apasionan los derechos humanos, que realmente somos inmersos a todos estos temas que, bueno, nos ponen a reflexionar. No sé si haya alguna otra pregunta, duda, comentario. Si no es así, pues nuevamente, Jessica, nuestro agradecimiento, nuestro respeto. Bueno, creo que hay Doctor, una última participación. sí, Sí. y aprovecho para comentarles que como al Teams me conecté de mi celular y el enlace lo tengo acá en mi computadora, se lo acabo de mandar al doctor si me hace favor de compartirles el documento que les he ofrecido. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ya lo tenían, ¿eh? Lo del manual, ya lo tenían. Ya se los habíamos hecho llegar. El niño que comentaste. Sí, ahorita lo reviso. Muchísimas gracias. Si Muchas quieren una gracias. última participación, doctora Rosa María, adelante, por favor. Muy buenas noches. Felicidades, doctora, por su participación en esta conferencia. Es muy importante, muy grato escuchar todo esto relacionado a derechos humanos. Hablaba usted hace rato de los grupos vulnerables y que sería conveniente observar o buscar ese tipo de conflictos o de grupos que pudieran estar siendo afectados en su derecho. En esta semana yo les compartí al grupo una imagen en la cual llevo mi oficina al campo, en la cual estoy con personas ejidatarios, con campesinos, con pobladores, que necesitan de nuestra asesoría, que necesitan de los conocimientos que ellos por situaciones de la vida, pues no tuvieron esa oportunidad de conocer o de ir a la escuela o de recibir un grado de preparación. A esta situación los lleva pues muchas afectaciones, muchos abusos en relación a sus derechos, principalmente a sus posesiones. Entonces, creo que es muy importante lo que usted comentó hace un momento, que efectivamente es necesario buscar y estar en observancia de esos grupos o de esas personas que necesitan de nosotros. A mí me apasiona el estar cerca de esas personas. He convivido, ya voy para 4 años, y créame que es de gran satisfacción el convivir con esas personas, el ponerme un sombrero, el acudir o comer lo que ellos ofrecen, porque realmente están pidiendo a toda voz una ayuda, un apoyo. He tenido la Rosy, no te escuchamos. satisfacción de convivir y de estar con ellos y créanme
Rosy, no te estamos escuchando. Que es muy reconfortante. Bueno, creo que algo se alcanzó a escuchar. Jessica, no sé si quisieras hacer Sí, algún comentario. pues muchas gracias por compartir, Rosa María, Es muy y que, bueno, muchas gracias por compartir y qué bueno que nos platicas la labor que estás haciendo. Es que justo eso son ajustes que luego decimos, bueno, yo lo digo, ¿verdad? Y algunas personas que nos dedicamos a esto y tal vez ustedes también lo han visibilizado, ojalá y las leyes fueran como magia y entonces cuando sale una ley, pues la sociedad así como que nos reestructuramos y la adoptamos y entonces ya funcionamos en atención porque hay unas leyes maravillosas, ¿verdad? Que protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad, que reconocen acciones afirmativas, tal, pero luego en la sociedad nos cuesta hasta enterarnos, ¿verdad? De que se han emitido y otras tantas aplicarlas. Y justo esto que haces tú, que llevas tu oficina al campo, pues es un ajuste. Y es un ajuste que estás haciendo tú y que lo haces porque con lo que nos compartes me queda claro que has visibilizado la necesidad. Yo he tenido la gran fortuna de, mi padre se dedicaba también al campo. Eso me formó muchísimo en la vida. Y yo les quiero compartir una experiencia en atención a lo que nos está diciendo Rosa María. Alguna vez lo acompañé yo a una oficina pública federal, yo todavía estaba en preparatoria, a hacer un trámite. Y entonces, pues llegamos ahí muy temprano porque yo soy originaria de un pueblo de Jalisco y teníamos que ir a Guadalajara. Entonces, pero Guadalajara en aquel entonces, pues, sin autopistas que hay ahora, hacíamos como 3 horas. Entonces llegamos muy temprano, sin desayunar. Pues ahí estábamos, yo estaba como un poco cansada de estar esperando, pero yo veía a un señor, pues ya el señor se veía como de entre 70 y 80 años y pues además dedicarse al campo pues es un desgaste físico importante, ¿no? Y yo cuando llegamos lo vi y yo veía que pasaba y pasaba gente y el señor seguía sentado en un escritorio. Entonces cuando nos atienden a mi papá y a mí, pues yo sí dije, ¿verdad? Pues es que ya cuando uno ya trae el perfil de a lo que se va a dedicar, ¿verdad? A Flora. Entonces yo dije, bueno, le dije a quien nos atendió, oiga, ese señor, ¿a qué trámite viene? Porque estaba antes que nosotros. Y fíjense lo que me respondió. Me dijo, no, viene a lo mismo que ustedes, pero es que como el señor no sabe leer y escribir, pues lo vamos a atender al final, ¿no? Y entonces, pues yo pensé, se me hizo algo tan injusto porque dije, yo tengo hambre, estoy cansada, pero estoy joven, yo lo pensé así, ¿no? Pero estoy joven. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo le cedo mi lugar, porque el señor estaba antes que nosotros. Y incluso, pues si necesita algo, yo le leo. Y entonces el funcionario, pues se metió muy apenado. No se preocupe, señorita, me dijo. No se preocupe usted, señorita, usted ahorita la vamos a atender. Y mire, déjeme ver quién lo puede atender de una vez. Y entonces el señor se metió y lo empezaron a atender. Pero porque hasta que alguien se los observa, qué bueno, ¿no? Que sucedió en ese momento. Y hay diversas situaciones que yo cuando acompañaba a mi papá y pues allá a sus vecinos, que pues todos eran, pues se dedicaban al campo, yo creo que desde ahí empecé a ver yo me tengo que dedicar a algo que pueda incidir en mejorar muchas situaciones y condiciones. Así es que muchas gracias por compartir, Rosa María. Y qué bueno porque tú lo estás visibilizando. Esos son los ajustes razonables. O sea, que este señor, por ejemplo, si no sabía leer, pues alguien que le lea, ya está, ese es un ajuste. No viene la ley que tengas que hacer ese trabajo, pero hay que hacerlo. Si tú llevas tu oficina ahí al campo, te felicito. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Bien, pues con esto cerramos la sesión de hoy. No sin antes nuevamente decirte, Jessica, que de verdad, qué bueno que Aguascalientes tenga a una mujer talentosa, brillante, que se apasione, que se hace ejemplo, testimonio de que se hagan las cosas. Necesitamos servidores públicos como tú, necesitamos gente que verdaderamente hagan cambios y bueno, yo creo que Aguascalientes en este periodo va a tener una gran representante como ambas personas, y es que pues esperemos no sea tampoco la última vez que podamos seguir platicando contigo, agradecerte a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, particularmente del Grupo de Postdoctorado Internacional de Derechos Humanos, que te hayas tomado la molestia de compartir con nosotros tus experiencias como ombudsperson y sobre todo esta pasión que nos has dejado
para todos los que estamos inmersos en el tema y que nos gusta verdaderamente en todas sus trincheras los derechos humanos. Así es que nuevamente nuestro afecto y nuestra admiración. Muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por escucharme y por la invitación. Pues muy buenas noches a todos, a todas. Con esto cerramos nuestra sesión y pues nuevamente nuestro agradecimiento. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, compañeras, compañeros.